La gente que crece cerca de los pantanos aprende reglas que nadie explica. No sales después de que oscurece. No sigues luces que no puedes ubicar. Y cuando alguien dice que una parte del pantano está prohibida, no preguntas por qué. En Hollow Mars, la gente no desaparece con mucha fanfarria. Simplemente dejan de ser parte de la vida diaria. Los lugareños dicen que algo vigila ese lugar. Lo llaman el guardián. Lo primero que noté de Hollow Mars fue el olor. No olía a pantano normal, no solo a lodo y porquería y hojas podridas. Había algo espeso en él, como agua de estanque que había estado atrapada en un balde durante años. Se aferraba a la parte posterior de mi garganta mientras estaba al borde del mirador de madera, con las manos en la barandilla húmeda, mirando las cañas. El olor nunca se va del todo, dijo una voz detrás de mí. Te acostumbras. No te mudas. Me di la vuelta y lo vi, el mismo hombre viejo y delgado que había estado parado detrás del mostrador en la gasolinera cuando llegué al pueblo esa tarde. La misma gorra de béisbol descolorida, la misma camisa de franela, el mismo ceño fruncido permanente tallado en sus mejillas. ¿Me sigues hasta aquí?, pregunté. Se encogió de hombros. Preguntaste dónde estaba Hollow Mars. Supuse que acabarías aquí antes de que oscureciera. Los forasteros siempre lo hacen. No soy un turista, dije. Crecí aquí. Me fui cuando era niño. Me entrecerró los ojos, entrecerrando los ojos. ¿Cómo te llamas entonces? Evan Pique. Su expresión cambió. No amigable, pero diferente. Reconocimiento mezclado con algo parecido a la lástima. Jim Hoshowai, dijo. Conocí a tu padre. Era un buen hombre. No sabía qué decir a eso, así que simplemente volví al pantano. El agua se extendía en una amplia cuenca poco profunda, ahogada con espadañas y altas cañas marrones. Los árboles se inclinaban alrededor de los bordes como si todos intentaran no caer. El sol se estaba hundiendo detrás de ellos, pintando el agua con franjas rotas de oro que no llegaban muy lejos. Cerca del centro del pantano había un parche oscuro, un área redonda donde la vegetación se aclaraba y el agua parecía más profunda. Incluso desde el mirador, podía ver que era negro. No verde oscuro, no marrón. Negro. No deberías estar aquí tan tarde, dijo Jim en voz baja. Apenas son las 6, respondí. No respondió a eso. En cambio, se acercó a mi lado y apoyó los codos en la barandilla. Durante mucho tiempo, ambos observamos el pantano en silencio. No había regresado por el paisaje. Mi padre estaba muerto, los pulmones finalmente se rindieron después de décadas en el molino, y había heredado la fea casita en las afueras del pueblo que nadie quería comprar. Perdí mi trabajo un mes después, y la respuesta barata era obvia. Regresar. Vivir allí. Empezar de nuevo en el lugar que había intentado olvidar. Me dije a mí mismo que era temporal. Me dije muchas cosas. ¿Qué recuerdas de este lugar?, preguntó Jim. Fruncí el ceño. Nada. Nos mudamos cuando tenía 8 años. ¿Recuerdas a tu padre viniendo aquí con los equipos de búsqueda? Cuando el chico Miller desapareció. Algo se agitó, en lo profundo de la parte de mi mente que recordaba las mañanas frías y el olor a musgo húmedo. Mi padre, atándose las botas. Mi madre, diciendo que no era una buena idea involucrarse. Discusiones en la cocina. Mi padre diciendo algo sobre hacer su parte. Recuerdo a la gente hablando, dije lentamente. Un niño se cayó. Jim miró el pantano. Eso es lo que dijeron. ¿No lo crees así? Resopló. Los niños se caen en los estanques. Los niños se caen en los ríos. No desaparecen en agua hasta la cintura mientras una docena de hombres adultos están a 10 metros de distancia con linternas. No me gustó la forma en que dijo desaparecer. ¿Qué pasó entonces?, pregunté. Jim se rascó la mejilla. Lo mismo que siempre ha pasado. El pantano se llevó lo que le correspondía, y todo volvió a la normalidad por un tiempo. Lo dijo como si fuera un hecho simple. Lo que le correspondía, repetí. Suspiró. Tu padre nunca te contó la historia, ¿verdad? Supongo que no, dije. Jim asintió, como si eso confirmara algo para él. Golpeó la barandilla una vez con los nudillos.
Entonces déjame contarte la que debería haberte contado, dijo. Es la única regla que importa en este pueblo. El pantano no se queda atrás. El viento sacudía las cañas como huesos secos. Un cuervo graznó desde algún lugar de los árboles. El parche oscuro en el centro del pantano pareció cambiar, como si algo girara justo debajo de esa superficie negra plana. Tragué saliva. ¿Qué significa eso? Miró al cielo. Las últimas franjas de naranja se desvanecían a gris. No aquí, dijo. Ven a la estación mañana por la mañana, a las 6 en punto. Trae café. Negro. Te mostraré algo. No debería tener que decirlo, pero no te quedes aquí mucho más tiempo. Antes de que pudiera discutir, se apartó de la barandilla y caminó de regreso por el camino hacia el estacionamiento de grava. Observé cómo su contorno se encogía entre los árboles hasta que se mezcló con la oscuridad. El pantano me esperaba, paciente e inmóvil. Entonces, desde algún lugar cerca de ese parche negro, vi una ondulación. No una ola pequeña. No viento. Un círculo amplio y lento que se extendía hacia afuera, como si algo muy grande se hubiera movido justo debajo de la superficie. Me dije a mí mismo que era un pez. Un tronco. Un truco de la luz. Luego me fui. A la mañana siguiente, vertí 2 cafés en vasos de papel de la vieja máquina de mi cocina, conduje al pueblo y encontré a Jim ya esperando frente a la gasolinera. Estaba apoyado contra la máquina de hielo, con los brazos cruzados, como si hubiera estado allí durante horas. Llegas tarde, dijo, tomando la taza sin dar las gracias. Son las 6:05, respondí. En este pueblo eso cuenta como tarde. Inclinó la cabeza hacia el costado de la estación y comenzó a rodearla. Lo seguí, sintiéndome como un niño otra vez, arrastrado por algún adulto que había decidido compartir una historia que no estaba seguro de querer. Detrás de la estación había un garaje de bloques de cemento, una fila de tambores de aceite oxidados y, escondido contra la cerca, un pequeño remolque de oficina. Jim abrió la puerta y me condujo adentro. El remolque olía a polvo y papel viejo. Estanterías de metal revestían las paredes, apiladas con cajas de cartón y carpetas. Había un escritorio con una tapa de plástico agrietada, una sola silla y un corcho torcido cubierto de recortes de periódicos amarillentos. Jim asintió hacia la pared. Ahí. Me acerqué. Los recortes eran todos sobre Hollow Mars. Adolescente local desaparecido cerca de Ocean Mars. La búsqueda continúa por el cazador desaparecido, la mujer desaparece después de la noche cerca del pantano. Las fechas corrían en un patrón aproximado. 1971. 74. 78. 82. Las brechas no eran exactas, pero estaban cerca. 3 o 4 años de diferencia, una y otra vez. Escaneé hacia abajo, rastreando los años. Hubo algunas menciones de ahogamientos en otros lugares, un accidente automovilístico en la carretera, un incendio en una casa. Jim había rodeado las palabras sobre el pantano con tinta roja. Esos son solo los que admiten, dijo. El borracho que entró y nunca salió. El niño al que le gustaba escabullirse por la noche. La mujer cuyo esposo juró que se fue de la ciudad. Si el último lugar donde fueron vistos estaba a un tiro de piedra de Hollow Mars, lo cuento. Tragué saliva. Entonces, ¿cuál es el patrón? Jim se acercó a mi lado y señaló con un dedo manchado de nicotina las filas de fechas. Cuenta los años entre ellas, dijo. Aproximadamente 3. A veces 2, a veces 4. Pero el conteo es constante. El pantano se lleva a alguien según un horario. Cuando lo hace, el pueblo tiene un tramo tranquilo. Sin accidentes, sin ahogamientos, sin extrañas desapariciones. Luego el conteo vuelve a subir. ¿Crees que esto es deliberado?, pregunté. No lo creo, respondió Jim. Lo sé. La gente mayor tenía un nombre para la cosa en el pantano. Lo llamaban el guardián. Algo que lleva la cuenta en esa agua. Solté una risa inestable. Entonces, esto es, ¿qué? Una historia de monstruos del pueblo para mantener a los niños fuera del barro. Si fuera solo eso, dijo, no verías esto. Golpeó un recorte cerca de la parte inferior del tablero. Era más nuevo, tal vez de hace 15 años.
Tercer local desaparecido en un año, todos vistos por última vez cerca de Mars. Leí el subtítulo. Luego noté la fecha. El mismo año en que mi padre nos empacó y nos mudó. No recuerdo esto, dije, con voz baja. Eras un niño, dijo Jim. Tu padre no quería que estuvieras cerca de eso. Estaba allí todas las noches con los equipos de búsqueda. ¿Qué pasó?, pregunté. El pantano se quedó atrás, dijo Jim simplemente. Pasaron 4 años sin que nadie fuera tomado. La gente pensó que había terminado. Empezaron a pasear a sus perros por allí. Los niños fueron a beber al mirador. Luego llegó ese año, y se llevó a 3 antes de la helada. Accidentes, dije débilmente. Jim negó con la cabeza. Todos ellos eran personas que deberían haber sabido más. Un hombre que intentó drenar parte de él para un proyecto de construcción. Un niño que se jactaba de nadar a través de él. Una mujer que solía tirar basura en las cañas por la noche. El guardián no solo lleva la cuenta. También castiga. Me aparté del tablero. Me sentía la cabeza llena. Esto es una locura, dije. No puedes culpar a un pantano por cada cosa mala que sucede cerca del pueblo. Puedes creer lo que quieras, respondió Jim. Te estoy diciendo la regla. El guardián no se queda muy atrás. Si pasa demasiado tiempo sin una ofrenda adecuada, esa cosa en el agua viene a buscar. No dormí mucho esa noche. La casa que mi padre me dejó crujía con el viento. Cada sonido era como un paso fuera de la puerta o una bofetada de algo contra las ventanas. Sabía que era mi propia mente, agitada por historias y recortes, pero la lógica se vuelve rancia en la oscuridad. Me levanté de la cama alrededor de la medianoche y caminé a la cocina por agua. Mientras estaba en el pasillo estrecho, lo escuché. Un sonido débil, lejano pero claro en la quietud. Chapoteo. 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 Como si alguien estuviera caminando completamente empapado, con botas pesadas llenas de agua, cada paso dejando un charco. Me congelé. El sonido se desvió, no del todo fuera de la casa, no del todo dentro. Parecía moverse por la calle, pasando por el frente de la casa, luego desvaneciéndose hacia el pueblo. Lo estás imaginando, me dije a mí mismo. A la mañana siguiente, cuando salí al porche, no había huellas mojadas. El camino polvoriento se veía igual. Pero algo pequeño había quedado en el escalón superior. Un puñado de cañas de pantano, atadas con una tira de tela sucia. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. A media mañana, todo el pueblo lo sabía. Jim dice que es una señal, me dijo la cajera en la tienda de comestibles. Significa que el conteo está por llegar. En la oficina de correos, una anciana sacudió la cabeza. Deberías haber visto esto venir. Nadie ha desaparecido en años. En el restaurante, la camarera sirvió mi café y susurró, si escuchas golpes después de la medianoche, no abras la puerta. Pensé que esto era sobre el pantano, dije. Se estremeció. ¿Crees que a esa cosa le importa dónde estás parado cuando te lleva? Esa tarde volví a Hollow Mars porque no tenía mejores ideas y porque el miedo no siempre te dice que te mantengas alejado. A veces te arrastra más cerca. El mirador estaba vacío. El aire sobre el agua brillaba con el calor, pero el pantano en sí parecía frío. Las moscas zumbaban en círculos lentos. El parche oscuro cerca del centro había crecido, o me había convencido a mí mismo de que lo había hecho. Me apoyé en la barandilla e intenté respirar. De acuerdo, dije en voz baja. Si eres real, muéstrame algo. No pasó nada, por supuesto. Entonces tuve el pensamiento que lo arruinó todo. ¿Y si pudieras engañarlo? Si el guardián necesitaba un cuerpo para mantener su conteo en orden, tal vez no le importaba de dónde viniera ese cuerpo. Si algo ya muerto terminaba en esa agua, sería suficiente para satisfacer cualquier regla que el pantano obedeciera. En el camino de regreso al pueblo, pasé por la pequeña clínica veterinaria en las afueras de la carretera. En la parte trasera había un basurero azul brillante. La idea terminó de formarse. Este no es tu problema, me dije a mí mismo. Podrías mudarte. Pero la verdad se asentó pesada en mi pecho. No tenía el dinero para mudarme. No tenía un trabajo esperando en ningún lado. La casa estaba pagada.
El único activo que tenía estaba plantado al borde de este pueblo, y este pueblo estaba plantado al borde de ese pantano. Si el guardián era real, estaba atrapado con él. Durante el resto del día, traté de no pensar en el basurero detrás de la clínica. Al anochecer había perdido esa pelea. Las nubes se tragaron la luna. El camino a Hollow Mars era una franja de gris más oscuro entre los árboles. Conduje con las luces apagadas durante el último cuarto de milla, haciendo una mueca ante cada crujido de grava bajo los neumáticos. El bulto en el asiento del pasajero olía a quemaduras por congelación y algo metálico. El basurero de la clínica no había sido cerrado con llave. Las gruesas bolsas negras habían sido más pesadas de lo que esperaba. Me dije a mí mismo que solo eran restos de animales, cosas que ya se habían ido, cosas que nadie quería. Estacioné detrás de una pantalla de arbustos, lejos del pequeño estacionamiento de grava cerca del camino del mirador. Nadie conducía hasta aquí después del anochecer si podía evitarlo. Mi corazón todavía martillaba como si estuviera a punto de robar un banco. Saqué la bolsa del auto, me tambaleé bajo el peso y la arrastré a medias por el camino. Cada ramita que se rompía parecía reverberar por la zona. Las ranas dejaron de croar cuando pasé, como si todo el pantano estuviera conteniendo la respiración. En el borde de la pasarela, me detuve. El pantano se extendía frente a mí, una sábana negra rota por formas más oscuras. El olor era más fuerte por la noche, agrio y pesado. Esto es estúpido, susurré. Luché con la bolsa sobre la barandilla, la abrí con un cúter y derramé su contenido en el agua. Ahí, dije entre dientes. Eso debería contar para algo. El pantano se lo tragó sin comentarios. Durante un largo momento estuve allí, esperando alguna señal. Un relámpago. Un rugido. Una voz de las cañas. Cualquier cosa. No vino nada. Entonces, directamente debajo del mirador, escuché un sonido. No un chapoteo. No una rana. Un gorgoteo lento y espeso. Como si alguien intentara respirar a través de una garganta llena de lodo. Algo pálido se movió justo debajo de la superficie, rozando los postes sumergidos de la pasarela. Piel, pensé salvajemente. Eso es piel. Tropecé hacia atrás, casi me caigo, luego me di la vuelta y corrí por el camino, las ramas golpeando mis brazos. Podía escuchar el sonido detrás de mí, siguiendo los postes, raspando la madera. En el auto, tanteé las llaves y las dejé caer, maldije, las recogí con las manos temblorosas y finalmente puse en marcha el motor. La grava salió disparada de debajo de los neumáticos cuando me alejé del pantano y no disminuí la velocidad hasta que aparecieron las primeras farolas del pueblo. Para cuando me desplomé en la cama, el amanecer se estaba extendiendo por el cielo. Cuando me desperté, fue con el sonido de mi teléfono zumbando en la mesita de noche. Respondí sin revisar la pantalla. Evan, dijo Jim al otro lado. Su voz sonaba tensa y quebradiza. Enciende tu televisor. No funciona, dije. Entonces ve a pararte afuera, respondió. Escucharás lo suficiente. Colgó. Tenía la boca seca. Me levanté de la cama, me puse los jeans de ayer y caminé hacia la puerta principal. Cuando la abrí, lo primero que escuché fue el lamento de una sirena. Venía de algún lugar cerca de la carretera, largo y ascendente, luego se cortaba, luego comenzaba de nuevo. Otros sonidos lo acompañaron. Gritos. Una mujer llorando. El corte de un helicóptero a lo lejos. Salí del porche. Los vecinos se reunieron en la carretera, algunos en batas de baño, algunos con ropa de trabajo, todos mirando en la misma dirección. Hacia las afueras del pueblo y la línea de árboles que ocultaba el pantano. El auto entró, dijo alguien. Cerca de la clínica. Tomó la zanja demasiado rápido, agregó otra voz. Chocó contra el terraplén y fue directo al estanque de drenaje. Mi corazón se hundió directamente a través de mis costillas. Estanque de drenaje. Clínica. ¿Lo sacaron?, pregunté. Un hombre al que reconocí del restaurante negó con la cabeza. El conductor estaba atrapado. El agua llenó la cabina antes de que alguien pudiera alcanzarlo. ¿Quién era?, susurré. Dudó. Doctor Reeves. El veterinario. El hombre cuyo nombre estaba pintado en el costado de la clínica con letras ordenadas.
El hombre cuya práctica había saltado en busca de las piezas que había arrojado al pantano. Había estado trabajando hasta tarde, pensé. Tal vez cerrando. Tal vez tomando la curva más rápido de lo habitual porque quería llegar a casa. Tal vez sus llantas resbalaron con algo. O tal vez la cosa que lleva la cuenta había decidido que si quería involucrar a su clínica en el libro mayor, lo equilibraría a su manera. Mi estómago se retorció. Sentí que algo nos observaba. No desde la multitud, no desde la carretera, sino desde más lejos. La línea de árboles se balanceaba, las hojas temblaban. El aire olía débilmente a agua estancada. El pantano no se queda atrás. Las palabras resonaron en mi cabeza, con la voz de Jim. Me di la vuelta y me subí a mi auto. Encontré a Jim en el mirador. Estaba en la barandilla, mirando el parche oscuro en el centro del pantano. El cielo de arriba estaba nublado y bajo, aplastando la luz de todo. Hiciste algo estúpido, dijo sin mirarme. Abrí la boca para negarlo, luego la cerré de nuevo. No parecía haber mucho sentido. Pensé que funcionaría, dije. Mi voz sonaba pequeña al aire libre. Si solo necesitaba cuerpos, entonces tal vez había una manera de alimentarlos sin que nadie más saliera lastimado. Jim se rió una vez. Fue un sonido feo. Intentaste negociar con algo que no sabe lo que es una negociación, dijo. Esa cosa de allí solo entiende dos números. Adelante y atrás. Ya estaban muertos en esa bolsa. Al guardián no le importa, respondió Jim. Señalaste esa clínica y le dijiste al pantano que ahí es donde querías que viniera el conteo. Te tomó la palabra. Finalmente se volvió para mirarme. Sus ojos estaban inyectados en sangre. ¿Entiendes ahora?, preguntó. No hay trampas. No hay ofrendas de algún pobre animal y llamarlo incluso. Solo está el conteo. Si intentas esquivarlo, doblarlo, moverlo una pulgada, se rompe y se lleva más. Tenía la garganta apretada. Entonces, ¿qué pasa ahora? Lo mismo que siempre pasa, dijo Jim. La gente llora. Ponen flores junto a la zanja. Dicen que fue mala suerte, un parche resbaladizo, un momento de distracción. Olvidan las cañas que comenzarán a crecer más gruesas allí el próximo año. ¿Y el guardián? Me obligué a preguntar. Su mirada se desvió más allá de mí, sobre el agua. Por un tiempo, está por delante, dijo. Cuando llegue la helada, estará parejo. Luego los años comienzan de nuevo. Miré fijamente el parche negro. Parecía más grande ahora. Podía ver algo moviéndose bajo la superficie, justo al borde de mi visión. No un pez. No un tronco. Algo más grande. Algo que apartaba las cañas al pasar. El viento cambió, llevándonos el olor. En él, bajo la podredumbre y el lodo, pensé que podía oler algo más. Antiséptico. Guantes de goma. El vago recuerdo de un pasillo de la clínica. No quería que eso pasara, dije. Suspiró. La intención no cuenta mucho con cosas como esta. Durante mucho tiempo estuvimos allí sin hablar. Finalmente Jim dijo, tienes una elección que hacer, Evan. La misma que enfrentó tu padre. ¿Irse?, pregunté. Asintió. Algunas personas se quedan. Hacen las paces con eso. Pretenden que todo es coincidencia. Viven con el conocimiento de que cada pocos años el agua se llevará a alguien, y solo esperan que no sean ellos ni los suyos. Otros deciden que no quieren esa cosa en su espejo retrovisor todos los días. ¿Y mi padre?, pregunté. Se quedó todo el tiempo que pensó que estaba ayudando, respondió Jim. Después de ese año con los tres, supo que no podía hacer nada. Así que te empacó y se fue. Intentó evitar que la historia te siguiera. Pensé en la casa, las facturas impagas, las ofertas de trabajo vacías en la ciudad. Pensé en la clínica, el destrozado auto en la zanja, las cañas que crecerían alrededor de ese lugar. No tengo a dónde ir, dije. Esa es la mentira que más ama este lugar, dijo Jim en voz baja. Ambos observamos cómo una lenta ondulación se extendía hacia afuera desde el centro del pantano. Rodó bajo la estera de cañas y se estrelló contra los postes del mirador. Por un momento, cuando el agua subió contra la madera, vi algo presionado contra la superficie. Una cara.
hinchada, pálida, con los ojos abiertos y mirando fijamente. Boca llena de agua negra. Podría haber sido mi imaginación, cocida con miedo y culpa. Luego se hundió, dejando solo la oscuridad habitual. ¿Lo ves ahora?, susurró Jim. Sí, dije. En casa, caminé por las habitaciones sin verlas realmente. Las fotos viejas. El sofá hundido. Las cajas que no había desempacado. Mi padre había intentado liberarme de este lugar. Me había mudado de nuevo a su sombra. En el baño, me salpiqué agua fría en la cara. Cuando levanté la vista, el espejo mostró mi reflejo, pálido y cansado. Por un segundo, mientras el agua goteaba de mi barbilla, pensé que vi algo de pie detrás de mí en la puerta. Alto. Delgado. Forma hecha de cañas goteantes y piel negra y ondulada, como si alguien hubiera rellenado un cuerpo con agua turbia y lo hubiera dejado caminar sin huesos. Su rostro no era exactamente un rostro, rasgos sugeridos por la luz y la sombra. Donde deberían haber estado los ojos, cuencas oscuras me miraban fijamente. Parpadeé. La puerta estaba vacía. Mi corazón se estrelló contra mis costillas con la fuerza suficiente para doler. No estaba en la casa, me dije a mí mismo. Estaba en mi cabeza. En el pantano. Me senté en el borde de la bañera y enterré mi rostro entre mis manos. Después de un rato, me puse de pie, caminé hacia el dormitorio y arrastré mi maleta de debajo de la cama. No tenía un plan. No tenía un trabajo esperando en ningún otro lugar. Tenía medio tanque de gasolina y una mente llena de miedo. Pero sabía una cosa. Quedarme se sentía menos como supervivencia y más como estar al borde de un agujero oscuro, esperando mi turno. Mientras llevaba la maleta por la sala de estar, me detuve en la ventana. Desde allí podía ver, muy lejos, más allá del grupo de árboles, un ligero brillo donde yacía el pantano. Por un momento, pensé que vi algo alto de pie en el agua, justo al borde del parche oscuro. Observando el pueblo. Esperando. La distancia hacía imposible estar seguro. Podría haber sido un árbol muerto. Un truco de la luz. O podría haber sido el guardián, contando. Apreté la mandíbula, me di la vuelta y salí por la puerta, me subí a mi auto y conduje. No miré por el espejo retrovisor hasta que estuve a kilómetros de distancia. Pero sabía que el pantano estaba allí, paciente, observando. No me extrañaría. No me perseguiría. No era necesario. En algún lugar, tarde o temprano, en esa lenta agua negra, alguien más se acercaría demasiado al borde. Alguien resbalaría. Alguien pensaría que estaba a salvo. Porque nadie los había advertido nunca. Nadie les había contado sobre la criatura que lleva la cuenta en el agua oscura. El guardián mantendría su cuenta. El guardián de Halo Mars.